siempre decimos, no queremos que piensen como nosotros, pero al menos piensen, reflexionen, entiendan, definan sus intereses y, y cómo esos mismos intereses se van al diablo a veces, ¿no? Y los confundimos. ¿Eh? Bueno, eso nada más. Hablando de quién cuenta, de quienes cuentan la historia, hay algo desde lo cual Vox Populi luchamos permanentemente, que es el poder contar aquellas cosas que no tienen lugar en los medios de comunicación de nuestra ciudad. Una rara avis en lo que tiene que ver con el periodismo, en tanto a lo que era lo variopinto de las voces, por lo menos hace 20 años a esta parte, las ciudades solían tener distintos espacios desde donde se contaban las cosas. En Rosario eso no se ha dado. Y hay cosas que suceden, sobre todo en los barrios de nuestra ciudad, violentos de por sí, en Rosario. Alguien que sabe contar muy bien esas historias que a veces quedan ocultas es Osvaldo El Mosca Aguirre, poeta, escritor, cronista de policiales de amplia trayectoria en nuestra ciudad. Nosotros lo hemos llamado a nuestros micrófonos porque en la última semana se han sucedido ciertos hechos que no han tomado la relevancia suficiente en las primeras planas de los periódicos de nuestra ciudad y tiene que ver con la aparición de estas banderas mafiosas en las puertas de colegios de los barrios periféricos de nuestra ciudad y que casi como un chat de WhatsApp en las calles de dichos barrios nos han permitido ver que esa violencia de la cual antes se hablaba y que hoy se ha dejado de hablar y que aparentemente, por lo menos desde las voces oficiales, ha desaparecido, no es tan así. Por eso le queríamos inaugurar la charla con Osvaldo Aguirre haciendo esa pregunta. ¿Es tan así, Osvaldo? Muy buenos días. Manuel Parola y Julio Leiva te saludan. ¿Cómo estás? Hola Manuel, hola Julio, buenos días. Bien, bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Sí, yo creo que esta aparición, esta nueva oleada de banderas, digamos, plantea esta pregunta que vos estás haciendo porque nos reenvía a lo que ocurrió, ¿no? Ya en el año 2023, por ejemplo, Ujú. la escuela de Luis Zamora de Holguín, de Ludeña, donde apareció una de las banderas ya ha sido un escenario reiterado de este tipo de manifestaciones. Entonces, me parece que ahí sí, obviamente que se plantea la pregunta y además digo, en relación a cómo el gobierno provincial, sobre todo, relata, nos está contando lo que sucede en Rosario y el modo en que relata la, lo que podríamos llamar el estado de la cuestión criminal, ¿no? En Rosario, ¿no? Porque ¿qué nos dice el gobierno provincial? Bueno, nos dice que la aparición de estas banderas responde a arrestos de bandas, ¿no? A elementos residuales, o también nos dice que una banda como la de los menores, que aparece mencionada, ¿no? En las banderas, está debilitada, ¿no? O sea, me parece que justamente estos hechos ponen en duda esos diagnósticos, ¿no? Porque me parece que lo que vemos es justamente la permanencia de esta modalidad que implica, digamos, que implica nuevamente el trastorno del espacio público por parte de las bandas, ¿no? Como decían las maestras, creo que fue una de las maestras de ahí de la escuela de Ludueña, diciendo que, bueno, nos utilizan como forma de comunicación, ¿no? Y eso genera que se suspendan clases, ¿no? Obviamente que vuelva el temor, ¿no? Entonces, me parece que no es tan así como nos lo cuentan, ¿no? Digo, en relación a los diagnósticos del gobierno provincial sobre el estado actual de las organizaciones criminales. ¿Y por qué no están así? Porque, o sea, no solo por el tema de las banderas, o sea, en los últimos tiempos también se ha producido detenciones
miembros de bandas que, bueno, eran colocados en listas, ¿no? de más buscados, mientras otros permanecen prófugos, pero me parece que de lo que hablan estas banderas es de que el circuito entre la cárcel y la calle, esto que el gobierno provincial dijo haber cortado, sigue intacto. Sigue intacto porque en las banderas se mencionan a personas que están detenidas, o sea, son mensajes dirigidos a personas que están detenidas, ¿no? Y al mismo tiempo eh, hacen presente disputas en la calle, ¿no? Ahora, Osvaldo, discúlpame, Julio Sí, Leiva te saluda, ¿cómo andás? ¿qué Eh, tal? ¿Cómo va? Uno en la vida cotidiana escucha en los medios de comunicación al ministro de Seguridad, a Cococioni, o al gobernador diciendo que nosotros estamos seguros, que el cambio no es 100%, pero es rotundo y para siempre. Y de alguna manera lo Sí. que al menos en Rosario el ciudadano común ve es que cotidianamente nada ha cambiado. Hay Ujú. tiroteos, baleos, hay Balaceras. balaceras en la vía pública, lo cual implica al ciudadano común, ¿no? Vos salís a comprar pan y Sí, te pegan sí, un tiro, seas hombre, mujer, niño. De hecho, el asunto de la barbería parece una cosa eh, sin sentido, porque en realidad un bebé que podemos decir la ligó de rebote, como se dice, pero de todas sí, maneras la agresión y el tráfico o el tránsito de armas de manera ilegal existe. Hay un mercado ilegal de armas, hay, hay un mercado ilegal de estupefacientes, pero ¿hasta dónde es ilegal? ¿Hasta dónde eso no es conciencia dentro de las estructuras de gobierno o dentro de la estructura de seguridad, tomando en cuenta el devenir que viene trayendo ya este tema, ¿no? sí, me parece que lo que vemos es la punta del iceberg, ¿no? O sea, digo, tanto respecto de las banderas como de otros hechos que están ocurriendo, como por ejemplo los hallazgos de armas que se han producido también en estos días. Vos recién mencionabas el tema de las armas. Eh, con respecto a la cuestión de las armas, lo que vemos es que ha habido varios allanamientos desde fines del año pasado hasta ahora. El último más importante fue el de Roldán, ¿no? Sí, de las armas Eh, enterradas. claro, y donde lo que podemos ver es que hay, que cada, digamos, según las investigaciones en curso, cada uno de estos hallazgos tiene que ver con distintas bandas, ¿no? Bandas, con las bandas de los menores, se habla de la banda de Riquelme, de la Ajá. banda de, claro, que son bandas que no están, que entre sí, digamos, están en buenos términos, ¿no? Siempre el oponente aparece como los monos ahí. Claro. Pero entonces está este hallazgo de armas, pero lo que falta, digamos, asoma esto, pero lo que falta, digamos, observar es justamente la ruta de esas armas, o sea, cómo llegaron estas armas, que no son armas que están en mal estado, o sea, son armas importantes, o sea, armamento pesado, eh, que están justamente a disposición de estas bandas, ¿no? O sea, me parece que ahí se abre una cuestión que sería muy importante dilucidar, ¿no? Quiero decir, el mercado negro, a propósito del mercado negro de armas en Rosario, es Vox Populi que existe, pero hay poco comprobado, digamos, ¿no? En ese sentido, hay poco investigado. Y después, por otra parte, con respecto a las banderas, también es siempre muy complejo ponerse a hacer interpretaciones a partir de lo que aparecen en esas banderas. A mí, por Ujú. ejemplo, una cosa que me llamó la atención es que en una de las banderas en la que apareció la escuela Luisa Mora de Holguín, ahí mencionan a Dylan Cantero, a Andrés Bracamonte, el hijo de Pichín Del Bracamonte, Pichín, claro. que ya han sido nombrados, ¿no? En otras banderas podríamos decir que son nombrados rutinariamente. Pero a la vez aparece Jonathan Gómez, mencionado. Jonathan Gómez
es de otra banda. Claro. O sea, yo no lo entiendo eso, cómo aparece ahí, porque Jonathan Gómez está identificado, fue detenido a fines del año pasado por la Policía Federal y está identificado como digamos, parte de la banda de Riquelme o vinculado con Riquelme, ¿no? Que es la vereda opuesta de Dylan Cantero y de Bracamonte, ¿no? Entonces ahí una cuestión que Una me incongruencia, podríamos parece, decir. claro, sí, sí, una incongruencia. Y después, por otro lado, también uno podría preguntarse, bueno, por qué, digamos, aparecen estas banderas? O sea, quiero decir, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué responden? ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿No? Porque eh, son como diálogos entre las bandas, se dice, son también formas de escrachar, ¿no? De escrache público. Eh, pero bueno, también ahí lo que seguimos viendo es, por un lado, la punta del iceberg, ¿no? O sea, digamos, esta oleada actual de banderas sigue a una anterior que fue hace 15 días, por el cual fue detenido un colombiano, Víctor Schleiner, Sí, el Figueroa colombianito. Acevedo, es ese que ahí, entre otras, ordenó una balacera contra el supermercado Carrefour, ¿no? Donde fue herida una persona que nada que ver, ¿no? Eh, sí, sí, entonces, pero ahí, digamos, lo que se dijo lo que apareció respecto a esa primera oleada de banderas es que eso encuadraba en una disputa por la venta de drogas entre eh, una, un grupo que respondía a este ciudadano colombiano y otros que están presos en Piñero, ¿no? Yo O sea, quería, sí, perdón, Mosca, que te corte con eso, pero te quería sí, consultar precisamente sobre ese punto. Estamos hablando de personas que están detenidas y que sin embargo, si uno elige creer que eh, si uno se saca la visión conspirativa, estas banderas se supone son mensajes que de alguna manera o de otra le llegan o a las facciones a las cuales pertenecen los nombrados o a las personas aludidas. Entonces uno dice, mm, entonces esto de que se cortaron las interrelaciones entre las personas que están dentro de las penitenciarías y las que están afuera en la calle, no es tan real y por lo tanto seguimos en la misma disyuntiva de que los que están adentro de la prisión siguen manejando el mercado negro de la ciudad de Rosario. sí, mira, hace poco hubo una discordia entre el fiscal regional Merlo y los jueces de la Cámara de Apelaciones porque una camarista dispuso que una causa que involucra a barras de news en el narcomenudeo pase a la justicia federal. Bueno, esa causa surgió a partir de escuchas telefónicas a un preso de Piñero, Ah, mira. ¿no? Claro. O sea, Jonathan Fernández. Ujú. Eh, digamos, el circuito, como decíamos antes, entre la calle y no es la única causa, además, donde aparecen justamente escuchas a presos, ¿no? Ujú. Y como comentábamos respecto de estas banderas, o sea, se hablaba o se escrachaban en las banderas anteriores a dos presos que están en Piñero, que responden, que, digamos, serían parte de los monos, que están en un pabellón de alto perfil, o sea, se supone que no tendrían forma de comunicarse con el exterior, si están en un pabellón alto perfil nivel 2. O Claro. sea, entonces, pero eso no aparece en la discusión pública. O sea, ¿cómo es posible cómo llegaron esas órdenes a la calle? O sea, eh, me parece que ahí también hay que poner el foco, y no solamente en la cuestión de quiénes se están peleando por, por el mercado, ¿no? Sí, más allá, Osvaldo, de que uno comparta o no la línea política con la que se desarrolla el Ministerio de Seguridad, a partir Mm, fundamentalmente de la concentración y el blindaje de su propio discurso del gobierno provincial, eh, sí, cabe
la sospecha en función de también la provisión de material, ¿no? Porque el discurso de Maximiliano Puyaro ha sido la displicencia del gobierno de Perotti. Sin embargo, de un día para otro aparecieron los inhibidores de teléfono, pero de un día para otro esos inhibidores no están inhibiendo. De un día para otro sacaron, y sabemos que es difícil, ¿eh? Erradicar Sí, las covachas de los presos, porque esto también es real. sí, Digo sí, covachas porque así se llaman, se denominan en la jerga, donde guardan los teléfonos celulares, droga, algunas sí, sí, sí. armas que se tienen, armas blancas fundamentalmente. Así que lo que uno termina referenciándose es, primero, ¿con qué necesidad el gobierno de la provincia dice que la cosa está pacificada cuando no sucede? ¿Por qué? Porque cualquiera que vive en un barrio periférico de la ciudad de Rosario o no periférico encuentra, porque Mm, recordemos que una de las banderas o uno de los mensajes se dio en calle La Pial, 1800 creo, ¿no? En un edificio sí, de viviendas. eh, y bueno, entonces uno termina diciendo, che, la pacificación es un chamullo. Uno termina escuchando que de repente una camioneta choca con el colectivo que transporta a los penitenciarios de la provincia de Santa Fe, de Rosario a Santa Fe. Eh, qué sí. casualidad, ¿no? Eh, y así sucesivamente. Después también encontrás que hay gente implicada en situación de narcomenudeo por parte de las fuerzas policiales, y no estoy diciendo que toda la policía sea parte de esto, pero hay una parte que está en conflicto con la ley y que Mm, más tarde o más temprano va descubriendo cómo hace el ministro para poder horizontalizar un discurso de que la cosa está todo bien, cuando no está todo bien. Estamos viendo que 7 casos de que van desde la escuela hasta la autopista, eh, mm. y que no es ni siquiera de un solo lugar, porque es el norte y el sur. eh, Me parece que acá hay un gran problema, que es no atender o no responder por las deficiencias que se pueda llegar a tener, que es lógico que se tenga. No estamos diciendo que es un problema de incapacidad del ministro o del ministerio. Estamos diciendo, a ver, che, tenemos un problema, asumamos que tenemos un problema, porque si no seguimos escondiendo la basura bajo la alfombra, ¿no? Sí, mira, en relación a lo que decías al principio respecto de la crítica de Puyaro al gobierno de Perotti, eh, sí, como sabemos, los resultados del gobierno, de la gestión de Perotti en seguridad fueron desastrosos, Ujú. pero, pero aún así, en el ámbito penitenciario se hicieron y tuvieron mucha difusión varios allanamientos dentro de las cárceles y en los cuales se descubrieron nichos donde se guardaban celulares, Claro. ¿no? Como sabemos, los celulares se trafican en las cárceles. Eh, o sea, hubo una actitud de poner coto, digamos, al tráfico de celulares. Eso hoy está, me parece, tapado. O sea, todo lo que tiene ahí, en un momento se habló de una investigación por venta de drogas en la cárcel de Las Flores, esto dentro del gobierno de Puyaro, ¿no? Por el cual fueron removidas las autoridades de esa cárcel, pero eso se mantuvo en un plano muy discreto, lejos de la prensa, ¿no? Lejos de la difusión pública. Eh, entonces, vos mencionabas también la cuestión de, de esta versión de la ciudad pacificada. Y otra cosita que quiero marcar en relación a Puyaro y Perotti es que, por ejemplo, recordemos que el último ministro de Seguridad del gobierno de Perotti fue Claudio Grilloni, el Ujú. actual director de Gendarmería, y bueno, Puyaro saludó con mucho reconocimiento esa designación, ¿no? Quiero decir que en su discurso Puyaro construye, ¿no? la imagen de que, bueno, vinimos a devolverle la seguridad después de que el kirchnerismo hizo tal y tal cosa, pero lo que vemos en realidad son signos de continuidad con el gobierno de Perotti en relación a lo que tiene que ver con
la política con gestos de una política de mano dura, ¿no? Como esto que digo del, digamos, del reconocimiento de Brilloni, por un lado, y por otro lado también recordemos que Puyaro mantuvo como jefe de la policía de Rosario a Daniel Acosta, que fue un jefe nombrado por el gobierno de Perotti y que, bueno, y que terminó removido porque apareció a la cabeza del fraude con combustibles, ¿no? Que se llevó también puestos a más de 10 jefes de policía de Rosario. Ese sería otro tema, ¿no? Claro. Pero digo, o sea, bueno, volviendo al tema del relato de la ciudad pacificada, lo que sabemos es que, bueno, para el gobierno provincial, la política de seguridad es uno de sus principales créditos, ¿no? Entonces, y en función de eso es que desarrolla acciones que tienen mucho impacto público, que son muy inteligentes también, como por ejemplo la lista de más buscados, ¿no? Donde, digamos, es como si consagrara, ¿no? Es como una especie de consagración de criminales que por ahí son de medio pelo más bien, ¿no? Pero que son elevados a la categoría de más buscados y por supuesto cuando uno de ellos es detenido eh, se generan, bueno, notas de prensa en consecuencia. Pero lo que vemos es que son fugitivos que no tienen muchos recursos, o sea, los capturan en Rosario, no llegan a salir de la provincia, ¿no? Y otra acción de propaganda que es muy, muy fuerte tiene que ver con la política de derribo Los de De los búnkeres. búnker. búnkers, ¿no? Pero lo No, que vemos también es que eso ya se dice en el gobierno de Mofatti claro. Y no y sirve habría que para nada. ver cuál es la incidencia directa que tiene eso, más allá de las imágenes espectaculares, Pero ¿no? aparte de eso lo intentó hacer Bernie, Osvaldo, y siempre tumbás Sí, un búnker acá y en la otra cuadra ya están abriendo el otro, a la media hora que lo tumbaste. por No, supuesto. Y no además, dio no sé si resultado. recuerdan, a fines del año pasado hubo un triple crimen en Villa Gobernador Galvez Sí. que se produjo en un descampado. Y ahí lo que apareció es que, o sea, eso tenía que ver con una venta de drogas, pero el lugar ese era un lugar abierto donde la gente se encontraba para comprar y vender, Claro. ¿no? O sea, la cuestión del lugar físico Ya no no es era una necesidad. necesaria ahí, Claro. claro. Osvaldo, Pero bueno, entonces, sí. no, te dejo que termines. No, no, y bueno, eso, o sea, me parece que está toda esta acción de difusión muy fuerte, instalada, que bueno, digamos, para sostener, ¿no? La versión del gobierno provincial. Y bueno, por otro lado, hay hay cuestiones que no cierran con ese relato, ¿no? Claro, Que es, claro, claro. o sea, El relato desde el no momento en que triunfa, aparece, diríamos. claro, desde el momento en que aparece una bandera, bueno, es el momento eh, en que tenemos que pensar que el espacio público no está tan controlado como nos dicen, ¿no? Claro. Osvaldo, la última pregunta no tiene tanto que ver con, con tu expertise en policiales. ¿Estás Sí. trabajando en un nuevo libro? Sí, sí, siempre, bueno, trabajamos. Sí, siempre, sí, sí. Yo, digamos, tengo una forma de trabajar, por un lado, que es a través de las crónicas que voy haciendo, ¿no? Eh, viste que siempre se dice, o que muchas veces se dice que el periodismo escribe el borrador de la historia. Mm, Bueno, entonces yo, digamos, siguiendo ese principio, pienso que las crónicas, las notas son borradores, ¿no? O pueden ser borradores de libros, así que eso por un lado es una fuente constante. Después sí, ahora estoy cerrando un libro que va a salir en unos meses, pero que no tiene que ver con lo policial, ¿no? Es una biografía de Miguel Brascó, que va ujú. a publicar la editorial de la Universidad Nacional del Litoral. Buenísimo. Y más o menos cuándo podremos verla en la calle? En la segunda mitad del año ya hice la corrección
de la prueba, digamos. Se están ajustando las imágenes porque es un libro que va a ser un ladrillo, como se dice, y, y va a tener imágenes, entonces estábamos viendo eso. Buenísimo, buenísimo. Entonces seguramente te vamos a volver a molestar más adelante. Con mucho gusto. O por lo menos para hablar de cosas un poco más amenas. Si se Dale, puede. dale, con mucho gusto. Sí, Sí, claro, sí, si seguro, la sí se realidad los puede. deja. Ya, claro. Sí, sí. Bueno, Osvaldo, te agradezco enormemente que nos hayas podido atender, compartir este tiempo al aire con vos y bueno, desasnarnos de algunas cuestiones y también darnos más argumentos para otras cosas que en principio eran solo suposiciones. Se ve que uno la vista no Bueno, la tiene tan desafinada o oxidada. bueno, les agradezco a ustedes la invitación y les mando un gran abrazo. Un abrazo enorme. Pasó entonces por los micrófonos de Vox Populi Osvaldo Aguirre, quien es además poeta, escritor, investigador, cronista de policiales. Lo podemos leer también en la revista Suma Política, que publica todos los sábados a la mañana sus pinceladas en lo que es el extenso, profundo y cautivante, cuando no sangrante y angustiante mundo de las crónicas de policiales en la ciudad de Rosario.